Buen día, compañeros. Mi nombre es Ángela Jaramillo, administradora pública y estudiante de la especialización Proyectos de Desarrollo en primer semestre. En el día de hoy voy a contar un poco, o mejor aún, voy a describir cómo está organizado el Estado colombiano. El Estado colombiano está organizado principalmente en dos partes. Una parte son las ramas del poder público y la segunda parte son los organismos del Estado. Las ramas del poder público son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La otra parte que compone la organización del Estado es el conjunto de organismos. Estos organismos son, por supuesto, las instituciones que componen el grupo de los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Un segundo grupo es el de los organismos de la organización electoral. Esos organismos son el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Un tercer grupo de los organismos del Estado son el Banco de la República y la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional de Televisión entró en liquidación el 10 de abril de 2012, qué pena, pero en entidades como la Autoridad Nacional de Televisión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia Nacional del Espectro son las entidades competentes en las labores que tienen que ver, en las labores que esta comisión solía llevar a cabo. En cuanto a las ramas del poder público, voy a comenzar con la rama ejecutiva. Esa rama ejecutiva representa al gobierno y es la encargada de gestionar las políticas públicas y de administrar los recursos de la nación. El presidente de la República de Colombia es también el jefe del Estado, es el jefe del gobierno y por ende es la suprema autoridad administrativa, además también de ser el comandante en jefe de las fuerzas militares. La rama ejecutiva está compuesta por el presidente, el vicepresidente, los ministros de despacho y los directores de los departamentos administrativos, así como también las gobernaciones, las alcaldías, las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado. En nuestro país, el presidente, el vicepresidente, los gobernadores, los alcaldes, así como las asambleas a nivel departamental y municipal, son elegidos a través del voto popular para un periodo de 4 años. Como responsabilidad de la rama ejecutiva, se contempla el tener que lidiar con la gestión diaria del Estado. Se pueden categorizar las funciones de la rama ejecutiva principalmente en 3 áreas: la política, la administrativa y la reglamentaria. La fase política se encarga de conducir a la nación y atender aquellas tareas no regularizadas por la ley, como el nombramiento de ministros o la aprobación de tratados especiales. Y la administrativa se encarga de gestionar las distintas instituciones a su cargo, tales como, por ejemplo, las gobernaciones y los ministerios, para así pues asegurar su correcto funcionamiento. Y por último, tienen un papel importante la reglamentación, con la implementación de los decretos. En cuanto a la rama judicial, esta es encargada de administrar la justicia en Colombia. Esta tarea es una función pública y está compuesta por 6 organismos. Está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado, por la Corte Constitucional, por el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales y por la Fiscalía General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la justicia ordinaria y se compone de un número impar de magistrados que determina la ley. Las funciones de la Corte Suprema de Justicia son actuar como tribunal de casación, juzgar al presidente o a quien haga de sus veces, así como a los altos funcionarios, investigar y juzgar a los miembros del Congreso, juzgar por los hechos punibles que se imputen, estos previa acusación del fiscal general de la Nación, a los ministros de despacho, al procurador general, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, y también debe juzgar a los directores de los departamentos administrativos.
al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de la misión diplomática, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales, a los generales y almirantes de la fuerza pública. El Consejo de Estado está compuesto por un número impar de magistrados, el cual es determinado por la ley. Los magistrados no pueden ser reelegidos. El Consejo de Estado tiene 6 funciones generales. Es el Tribunal 1, es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. 2. Debe conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los derechos dictados por el gobierno y que no corresponden a la Corte Institucional. 3. Es el Cuerpo Consultivo Supremo del Gobierno en temas de administración. 4. Es el encargado de preparar y presentar los proyectos de reformas a la Constitución, así como los proyectos de ley. 5. Tiene que estar al tanto de los casos de pérdida de investidura de los congresistas. Y 6. El Consejo de Estado se da su propio reglamento y tiene que ejercer otras funciones que pueden determinar la ley. El Consejo Superior de la Judicatura está dividido en 2 salas, la administrativa y la jurisdiccional disciplinaria. La administrativa está integrada por 6 magistrados que son elegidos así: 2 por la Corte Suprema de Justicia, 1 por la Corte Constitucional y 3 por el Consejo de Estado, para un periodo de 8 años. La jurisdiccional disciplinaria está integrada por 7 magistrados que también son elegidos para un periodo de 8 años y son elegidos por el Congreso Nacional de Temas. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura deben administrar la carrera judicial, elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales, examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, controlar el rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales y elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial y lo remite al gobierno. La Corte Constitucional está compuesta por un número impar de miembros, los cuales son escogidos por el Senado de la República para periodos de 8 años. Tampoco pueden ser reelegidos. La Corte Constitucional es la encargada de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución. Entre sus funciones se encuentran: decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos y contra los actos reformatorios de la Constitución. Decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales. Y revisar de acuerdo a la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos inconstitucionales. Y por último, decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que lo aprueben. Y por último, como último organismo de la rama judicial, tenemos a las jurisdicciones especiales que hacen referencia a la autoridad de los pueblos indígenas, porque ellos pueden ejecutar funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios de acuerdo a sus propias normas. Sin embargo, estas no pueden ser contrarias a la Constitución y a las leyes de la República. La Fiscalía General de la Nación nació con la promulgación de la Carta Constitucional de 1991, pero comenzó a operar hasta el... Por último, tenemos a la rama legislativa, a la cual le corresponde formular las leyes, ejercer el control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Está representada por una corporación pública colegiada de elección popular denominada Congreso de la República, el cual está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral, es decir, una Cámara alta representada por el Senado y una Cámara baja representada por la Cámara de Representantes. Actualmente el Senado de la República está integrado por 102 senadores, 100 son elegidos por voto popular en todo el territorio nacional y 2 más en representación de las comunidades indígenas a través de la circunscripción especial. La Cámara cuenta con 166 representantes, 161 elegidos por circunscripción territorial, y los 5 restantes a través de las otras circunscripciones. 2 curules son para las comunidades afrodescendientes,
una para las comunidades indígenas y 2 en representación de los colombianos residentes en el exterior. Es importante aclarar que a cada circunscripción territorial corresponden 2 representantes y uno más por cada 365.000 habitantes. Con esta rama ya finalizo mi explicación sobre cómo se conforma el Estado colombiano. Espero que haya quedado muy claro. Que estén muy bien.